Imagina que toda tu vida has orado, has cantado, has leído la Biblia usando un nombre, pero ese no era el nombre con el que los profetas anunciaron al Mesías, ni Jesús, ni Yeshua. Existe un nombre sagrado, escondido entre los rollos antiguos, que no aparece traducido en la mayoría de las Biblias modernas. Un nombre que los primeros creyentes conocían, pero que con el tiempo fue silenciado, olvidado o censurado. Un nombre que no solo describe quién era Jesús, sino que revela la dimensión más profunda de su misión profética y divina. Ese nombre no fue dado por casualidad. Fue revelado en visiones, codificado en el hebreo antiguo, preservado en el silencio de los esenios y los manuscritos del desierto. Hoy este video lo vamos a desenterrar. La mayoría de nosotros crecimos escuchando el nombre Jesús como si fuera absoluto. Lo repetimos con devoción, lo cantamos en los himnos, lo vemos impreso en nuestras Biblias. Pero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Sabías que ese nombre jamás fue pronunciado por Moisés, Isaías o David? Ni siquiera por los discípulos originales. El nombre Jesús, tal como lo conocemos hoy, es el resultado de una larga cadena de traducciones. Primero del hebreo al griego, Jesús, y luego al latín, hasta llegar al español como Jesús. Pero en su raíz original, su nombre era Yeshua, un nombre hebreo lleno de significado. Y aún así, ni siquiera Yeshua captura del todo la profundidad de lo que ese nombre representaba. Aquí es donde empieza lo más sorprendente. Cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego y después al latín y a las lenguas modernas, no solo se transformaron palabras, se transformaron sentidos. Títulos que en hebreo estaban cargados de simbolismo profético, espiritual, mesiánico, fueron reducidos a términos más genéricos, más digeribles. Y entre todos esos títulos, hay uno que destaca por su misterio, uno que no aparece en Mateo, ni en Marcos, ni siquiera en Juan, al menos no como fue escrito originalmente. Un nombre en clave, un título escondido, uno que describe el corazón oculto del Mesías, su carácter secreto, su misión dolorosa, su rol como siervo sufriente. Este título aparece en las profecías más crípticas de Isaías. Era susurrado por los esenios en las cuevas de Qumran y fue, misteriosamente, borrado del mapa en muchas traducciones modernas. Y ahora te pregunto, ¿por qué? ¿Fue un simple descuido de los traductores? ¿O hubo una intención más profunda? Tal vez ese nombre revelaba una dimensión del Mesías que el poder religioso prefirió dejar en las sombras. Porque este nombre, este título olvidado, no solo revela al Salvador, revela al siervo oculto, el que camina en silencio, el que sufre desde la sombra, el que cumple su misión sin buscar aplausos ni reconocimiento. Y aunque ha sido silenciado en la mayoría de las traducciones modernas, sigue allí, esperando ser redescubierto, en las líneas antiguas, en los manuscritos olvidados, en los textos que los poderosos no quisieron que leyeras con atención. Imagina qué implicaciones tendría recuperar ese nombre. ¿Y si al conocerlo entendieras mejor por qué Jesús nunca buscó tronos, ni fama, ni rebeliones? ¿Y si su papel no era simplemente salvar, sino también ocultarse, esperar y revelar a Dios en la humildad absoluta? Este es el dilema. Puede haber una parte esencial de la identidad de Jesús que hemos ignorado por siglos, simplemente porque no fue traducida correctamente. En la Biblia, los nombres no son decorativos, son declaraciones proféticas. Cuando Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham o de Jacob a Israel, no solo cambia una etiqueta, cambia el destino. Jesús mismo recibe varios títulos en la Escritura: Hijo del Hombre Mesías, Emmanuel, el Verbo, el Cordero de Dios. Pero hay un nombre, un título oculto, que no se menciona explícitamente en nuestras traducciones modernas,
pero que recorre toda la narrativa bíblica como un río subterráneo. Ese título es Eved Hanistar, el siervo oculto. En hebreo, Eved significa siervo o esclavo. Hanistar significa oculto, escondido, no revelado. Juntos forman un título que fue entendido por muchos eruditos y místicos judíos como una clave mesiánica. El problema es que la mayoría de Biblias modernas solo traducen siervo, pero pierden completamente la connotación de ocultamiento y misterio que acompaña al término Hanistar. Este título se menciona indirectamente en pasajes como Isaías 49:2. Y me hizo boca de espada aguda, en la sombra de su mano me escondió, me puso por saeta bruñida, en su aljaba me guardó. Isaías 53, el más impactante, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este personaje no es visible, no es reconocido, es rechazado, es olvidado, es oculto. En 1947, los pastores beduinos descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán. Estos rollos, escritos por los esenios, un grupo judío del siglo I, hablaban de dos figuras mesiánicas: el Mesías de Aarón, sacerdotal; el Mesías de 259, Israel, rey o libertador. Pero también hablaban de un siervo oculto, un hombre justo, sufriente, preparado por Dios en secreto para una revelación futura. Los esenios creían que este siervo no sería reconocido por el pueblo en su primera aparición, pero sería exaltado después de su sufrimiento. Este concepto calza perfectamente con el Jesús de los Evangelios, que dice en Juan 7:28, «A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis». Jesús está insinuando su identidad oculta, su rol como siervo invisible, desconocido incluso para los religiosos de su época. Una y otra vez, Jesús oculta su identidad. Mateo 8:4. Mira, no lo digas a nadie. Marcos 1:44. No digas nada a nadie. Lucas 9:21. Les mandó que a nadie dijesen esto. ¿Por qué alguien que viene a salvar al mundo se oculta? Porque estaba cumpliendo el patrón del Eved Hanistar. Jesús se revela gradualmente, como una profecía que se despliega paso a paso, no de golpe. Este comportamiento no es debilidad, es estrategia divina. Es coherente con la figura del siervo escondido en Isaías, preparado como una saeta en la aljaba de Dios. En textos como el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás o el libro de los Jubileos, aparece una figura mesiánica oculta antes de la creación del mundo, que luego sería revelada al final de los tiempos. Enoc 48:6. Y en ese momento fue llamado ante el Señor de los Espíritus el Hijo del Hombre, y su nombre fue mencionado antes que fueran creados el sol y las estrellas. Estos textos hablan de un Mesías escondido, preexistente, apartado del mundo, reservado para el momento señalado. No todos estos textos son canónicos, pero nos muestran cómo los primeros seguidores del Mesías entendían su papel, no como un conquistador inmediato, sino como un siervo oculto, esperado, incomprendido. ¿Por qué nuestras Biblias modernas no traducen Eved Hanistar tal cual? Porque muchas traducciones priorizan la comprensión sobre la precisión. Traducir solo como siervo era más sencillo que explicar la riqueza simbólica de el siervo oculto, porque el ocultamiento forma parte del plan. Jesús mismo dijo: «Alabado seas, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños». Mateo 11:25. Y porque tal vez recuperar este nombre exige una búsqueda espiritual más profunda, una que no todos están dispuestos a hacer. A lo largo de este viaje, hemos seguido las huellas de un nombre oculto.
Un nombre que no aparece directamente traducido en nuestras Biblias, pero que vibra en cada profecía, en cada silencio, en cada acto de humildad de Jesús. Significa que la obra más poderosa de Dios no siempre se manifiesta con estruendos, rayos o milagros visibles. A veces, la gloria divina se esconde en la carne rota, en la pobreza, en el silencio, en lo que el mundo desprecia. Jesús vino a cumplir una misión secreta, no como político, no como rebelde, no como conquistador, sino como siervo. Pero no cualquier siervo. He aquí mi siervo, lo escondí en la sombra de mi mano. Isaías 49:2. Este título revelaba una estrategia divina. Jesús sería ocultado para no ser coronado por el pueblo antes de tiempo. Sería malinterpretado, rechazado, quebrantado. Y sin embargo, en ese quebranto se manifestaría la gloria de Dios. Cuando leemos que Jesús decía, «Aún no ha llegado mi hora», no era simplemente una frase casual. Era una declaración profética. El tiempo del siervo oculto aún no había llegado a su fin. El ocultamiento no fue un error ni debilidad. Fue una forma de proteger la misión hasta que pudiera cumplirse en la cruz y en la resurrección. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y luego, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Ebed Hanistar se levanta del anonimato, del dolor, de la muerte, para revelar la gloria de Dios, porque nos muestra un rostro de Jesús que el mundo moderno ha olvidado, el que no busca aplausos, el que sirve en silencio, el que obra desde lo oculto, el que sana corazones sin cámaras, sin likes, sin títulos humanos, y porque nosotros, como sus seguidores, somos llamados a reflejar ese mismo patrón, no al protagonismo, no al poder, no a la autoexaltación, sino al servicio humilde, a la obediencia en secreto, a vivir como flechas escondidas en la aljaba de Dios. Si hoy entendiste algo nuevo sobre Jesús, no fue por mí. Fue porque Dios quiso revelártelo. Este es el tiempo del despertar, el tiempo de descubrir que aún hay tesoros ocultos en la palabra, esperando ser encontrados por los que realmente buscan. Hoy hemos caminado por un sendero poco recorrido, un sendero que atraviesa las cuevas del Qumran, los susurros de Isaías y las páginas más ocultas del alma bíblica. Y al final de ese camino, nos encontramos con un nombre olvidado. Este no es un simple título perdido en la historia. Es una llave espiritual que nos permite entender por qué Jesús vivió como vivió, amó como amó y murió como murió. No vino a buscar tronos, sino a cargar la cruz. No vino a ser aplaudido, sino a ser quebrantado. No vino a imponer, vino a ocultarse, servir y amar hasta el extremo. Y al entender esto, algo cambia en nosotros, porque quizá también nosotros estamos llamados a ser como Él, siervos, no estrellas, semillas en la tierra, no monumentos, voces que se apagan, para que su voz brille más. El mayor entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23:11. Este es el llamado de Jesús, no al ruido, sino al silencio obediente, no a la fama, sino al anonimato lleno de propósito, no a ser vistos, sino a ser conocidos por Dios. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te esconde? Y si no es olvido, sino formación. Y si eres también una flecha oculta en su aljaba, esperando el momento de ser lanzada. Hoy, el nombre que no aparece en tu Biblia te invita a mirar más allá de lo visible, a buscar a Jesús no solo como Salvador, sino como el siervo oculto que camina contigo en lo invisible todos los días. Si esta revelación tocó tu espíritu, te invito a dejar un like y compartir este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios también obra en lo oculto. Y cuéntanos en los comentarios, ¿habías escuchado antes este nombre?
¿Qué te reveló hoy esta verdad? Suscríbete si buscas más contenido profundo, bíblico y revelador como este. Aquí no solo leemos la Biblia, escuchamos susurros que el mundo ha querido silenciar. Hasta pronto.